oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida en este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. El número de muertos en un choque de trenes en España asciende a al menos 39 mientras continúan las labores de rescate. Pakistán y Jordania confirman su invitación a formar parte de la Junta de Paz de Gaza de Trump. El presidente de Irán advierte que un ataque estadounidense al líder supremo significaría una guerra a gran escala. Siria declara un alto el fuego con las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos tras un intenso avance militar. La Unión Europea lucha por evitar los aranceles de Trump a Groenlandia y prepara represalias. Estos son los asuntos que les traemos hoy aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos con la primera de las noticias. A la hora de grabar este informativo, la policía española había dado la cifra de 39 personas confirmadas muertas en la colisión de trenes de alta velocidad el domingo en el sur de España este pasado 18 de enero. Mientras continúan los esfuerzos de rescate, la colisión se produjo cuando la cola de un tren que viajaba entre Málaga y Madrid con unos 300 pasajeros se descarriló cerca de Córdoba a las 19:45 horas y se estrelló contra un tren que llegaba de Madrid a Huelva, otra ciudad en el sur de España. A primera hora de la mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, informó que 75 pasajeros fueron hospitalizados, 15 de ellos en estado grave. La mayoría fueron trasladados a Córdoba, a unos 390 kilómetros al sur de Madrid. Cruz Roja Española instaló un centro de ayuda en la localidad de Adamuz, cerca del lugar del accidente, ofreciendo asistencia a los servicios de emergencia y a quienes buscaban información. Miembros de la Guardia Civil y Protección Civil trabajaron en el lugar durante toda la noche. La policía española informó que 159 personas resultaron heridas, 5 de ellas en estado crítico. Otras 24 se encontraban en estado grave según las autoridades. El ministro de Transporte, Óscar Puente, indicó que el número de muertos no era definitivo. Vídeos y fotos mostraron vagones de tren retorcidos y volcados bajo los focos. Los pasajeros informaron haber salido por las ventanas rotas y algunos usaron martillos de emergencia para romperlas. La Federación de Comunidades Judías de España ha publicado 2 tuits al respecto en la plataforma X. Bueno, ya saben que aquí en general hablamos de temas que tienen que ver con el judaísmo, con Israel, pero evidentemente un tema como este tenía que estar a la cabecera de lo que está sucediendo en España. Es prácticamente el tema principal desde hace más de 24 horas. Todavía no se sabe la cifra definitiva de muertos porque todavía no se ha conseguido desmantelar todos los vagones que están volcados y explorarlos a fondo para encontrar otras personas con vida, heridas o fallecidas, desgraciadamente. Así que seguramente ustedes habrán visto noticias allí donde nos estén escuchando, en España o en el extranjero. Desde aquí es un tema que realmente conmociona a la opinión pública y a todos. Estamos en una época en la que prácticamente mucha gente acababa su ciclo de vacaciones de invierno y por eso en esta línea justamente entre Andalucía y Madrid había mucho tráfico de trenes. Todavía no se saben las causas. Lo que en general se habla es que se descartan causas que tengan que ver con el clima o con otras situaciones. Así que seguramente, y esto ya es una opinión mía, tenga que ver con determinada dejadez en la comprobación de las infraestructuras, bien de los vehículos, bien de las vías del tren. Pero estamos hablando de un servicio que es el más prestigioso que hay en España para la comunicación terrestre, que es el tren de alta velocidad. Bueno, lamentamos este incidente desde Radio Sefarad. Les invitamos a que escuchen siempre noticias y medios con información verificada. Continuamos hablando ahora del primer ministro de Pakistán. Recibió la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza en una medida que agrega a otra nación hostil a Israel al Comité de Supervisión de Gaza.
Pakistán no tiene relaciones diplomáticas con el Estado judío y se ha opuesto abiertamente a las operaciones militares de Israel dentro de Gaza, llegando incluso a describirlas como un genocidio, una acusación que Israel ha rechazado vehementemente. Si Islamabad acepta la invitación de Trump, se uniría a una junta en gran medida simbólica que incluiría al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, un acérrimo crítico de Israel, así como a varios otros líderes europeos y de Medio Oriente, un representante de Turquía, así como de Qatar, otro estado hostil a Israel, formará parte de la Junta Ejecutiva de Gaza de mayor trascendencia. La inclusión de ambos fue recibida con firmes objeciones por parte de Jerusalén y la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el sábado que la composición de la Junta no se coordinó con Israel y contradice su política. La respuesta de un alto funcionario estadounidense anónimo fue: «Este es nuestro programa, no el suyo, y si quiere que tratemos con Gaza tendrá que ser a nuestra manera». Netanyahu convocó varias reuniones el domingo por la mañana con su gabinete de guerra, el gabinete de gobierno en pleno y los presidentes de los partidos de su coalición. Bueno, como vemos, hay muchas especulaciones acerca de quiénes conformarían esta Junta de Paz. Ahora vamos aclarando un poquito los términos. Primero habría una Junta Ejecutiva de Gaza, que serían países que, digamos, controlarían a nivel político lo que sucede en la Franja de Gaza. Allí sí estaría representado Qatar, también al parecer Turquía, y evidentemente también Estados Unidos y algunos países europeos. Por otra parte, lo más difícil se muestra en la Junta de Paz para reclutar a lo que serían una especie de fuerza estabilizadora o una policía interna transitoria compuesta por miembros de distintos países árabes musulmanes. Allí estaría Jordania, que es bastante lógico porque entendemos que Jordania tiene una población mayoritariamente palestina y que se puede hacer entender con la población local, aparte de mantener relaciones diplomáticas y un acuerdo de paz con Israel, pero el resto de los componentes no siempre convence a Israel. Por ejemplo, aunque Turquía tuvo y mantuvo durante muchos años relaciones diplomáticas con Israel, en los últimos tiempos, pues su posición ha sido bastante más agresiva, aparte de que las oficinas internacionales de representación de Hamás han estado dentro del Estado turco. Ahora también Pakistán ha sido invitado y parece que va a aceptar la invitación del presidente Trump, y eso ya se remite a cuestiones que tienen que ver geopolíticas del propio Estados Unidos o del propio Donald Trump, y es algo que no convence del todo a Israel porque es un país que hasta ahora nunca mantuvo la más mínima cercanía con Israel, aunque sí se habló de ello en los últimos tiempos, justo antes del estallido de la guerra, que se podría sumar a los acuerdos de Abraham. Así que, bueno, durante mucho tiempo estuvimos hablando cuando finalizaba la primera fase de este plan de paz de Donald Trump. Sabemos que se retrasó mucho porque todavía falta por entregar el cadáver de uno de los israelíes que fue secuestrado, su cadáver, un policía. Ahora creo que se llama Ran Gvili, y bueno, ahora esta segunda parte de este programa de 20 puntos nada menos no es nada sencilla tampoco, porque si bien hay presiones americanas que pueden hacer que se ofrezcan para la labor, como decíamos, policías de varios países, no está muy claro si estos policías van a estar en condiciones de desarmar a los terroristas que todavía pululen en la zona dominada por Hamás en la Franja de Gaza. Así que veremos, tendremos que esperar, y las noticias
al respecto de lo que pasa en Gaza seguirán llegando con cuentagotas. El presidente de Irán advirtió el domingo que cualquier ataque estadounidense contra el país provocaría una dura respuesta y que cualquier ataque contra su líder supremo, Ali Jamenei, sería equivalente a una guerra a gran escala contra la nación iraní. Estas amenazas se produjeron cuando el Poder Judicial de la República Islámica insinuó que podría seguir adelante con las ejecuciones de personas arrestadas en medio de los recientes disturbios, que parecen haber disminuido después de una violenta represión. El acceso limitado a Internet regresó brevemente en Irán el domingo, pero volvió a caer poco después cuando se conoció que el director ejecutivo de Irancell, el segundo operador de telefonía móvil más grande de Irán, fue despedido por no cumplir con el cierre. Debido en parte al apagón de Internet, la magnitud exacta de los asesinatos ocurridos durante las protestas masivas sigue sin estar clara. Las manifestaciones desencadenadas por una crisis económica se convirtieron en reclamos por la caída del régimen. Algunos informes basados en información de médicos iraníes indican que más de 16.500 personas murieron y más de 330.000 resultaron heridas durante los disturbios. Un funcionario iraní afirmó que las autoridades habían verificado la muerte de al menos 5.000 personas en las protestas, incluidos unos 500 agentes de seguridad. Y posiblemente estas cifras que se barajan y que tampoco son muy seguras sean inferiores a las reales. Aquí se está hablando de más de 16.000 personas, parece una barbaridad, pero lo que se ha vivido en estas últimas 2 semanas en Teherán y en el resto de ciudades iraníes ha sido realmente espeluznante, y el hecho de que ahora parezca que se ha suavizado el tono no responde a que las protestas hayan cesado, sino, creo yo, a la falta de eco que esta lucha del pueblo iraní ha tenido en la mayoría de los gobiernos y ciudades y países occidentales. Es decir, si ponemos esto en comparación al despliegue de manifestaciones que han habido contra Israel, que lleva ya más de 2 años metidos en esta guerra y con unas muertes estimadas que no tienen ninguna otra forma de verificarse que si a través de las declaraciones del propio grupo terrorista Hamás, son en torno a 50.000 o 60.000. Aquí estamos hablando de más de una tercera parte de ello, pero en apenas unos días. Es decir, estamos hablando de una verdadera masacre civil dentro del país por razones políticas y que también están vinculadas al tema religioso. Es decir, no es un enfrentamiento entre religiones, sino un enfrentamiento entre un Estado que se ha vuelto, intolerante hacia incluso su propia población, que no lleva la religión a extremos, radicales. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con Irán? No se sabe muy bien porque, nuevamente, ahora que el gobierno de Trump llega al primer año de su mandato, pues cada vez nos brindan más dudas sobre cuáles son las acciones que realmente va a llevar a cabo o puede llevar a cabo el presidente Trump. Porque por una parte ha llamado a los iraníes a no proceder a tomarse la ley en el sentido de matar a los rebeldes o a la gente que ha protestado, que parece que eso ha tenido cierto efecto, pero por otra parte pues estamos viendo movimientos de portaaviones que van hacia la zona del Golfo Pérsico y que van a fortalecer las posibilidades de un ataque militar de Estados Unidos en la zona. Evidentemente aquí también hay un conflicto de intereses con Israel. Antes citábamos el tema de la fuerza de paz en Gaza, y respecto a la situación en Irán, Israel también está bastante inquieto, sin tener constancia
y al menos de forma abierta, quizás Netanyahu sí la tenga, sobre cuáles son los planes auténticos que Donald Trump piensa poner en práctica en estos días para solventar la situación en Irán. Si para salir del paso con una especie de tregua con las autoridades locales o bien promoviendo y apoyando un cambio de régimen. El gobierno sirio anunció el domingo un alto el fuego con las fuerzas democráticas sirias después de que Damasco tomó casi el control total del país y desmanteló las fuerzas lideradas por los kurdos que controlaron el noreste durante más de una década. El anuncio se produjo cuando las tensiones entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas democráticas sirias se intensificaron a principios de mes, lo que finalmente resultó en un importante avance de las fuerzas gubernamentales hacia el este. Las FDS parecían haberse retirado en gran medida tras los enfrentamientos iniciales en una tensa zona de la línea del frente en la provincia oriental de Alepo. El Ministerio de Defensa sirio declaró haber ordenado el cese de los combates en el frente tras el anuncio del acuerdo. Las fuerzas democráticas sirias no confirmaron el acuerdo de inmediato. Los nuevos líderes de Siria, desde que derrocaron a Bashar al-Assad en diciembre de 2024, han tenido dificultades para ejercer su plena autoridad sobre el país devastado por la guerra. En marzo se alcanzó un acuerdo que fusionaría las FDS con Damasco, pero no prosperó, ya que ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo. Sí, otra situación bastante incómoda para Israel, ya que en su frontera norte con Siria, aunque supuestamente hay instancias, especialmente de Estados Unidos, pues hay un nuevo régimen que resultaría válido. Ya hemos hablado en varias ocasiones de este régimen que en realidad está formado por antiguos combatientes de Al-Qaeda y otro de los grupos que van a salir perjudicados y ya lo están demostrando, no solamente son, por ejemplo, los drusos del sur del país que encontraron cierta protección en Israel, sino también los kurdos en la zona norte, una zona que hasta ahora, durante más de 10 años, se había mantenido, de alguna manera independiente, gracias al apoyo de Estados Unidos y bajo las presiones en contra del ejército turco que había traspasado las fronteras e invadido la zona norte de Siria para frenar este avance de los kurdos que podría haber conectado con los rebeldes kurdos en la propia Turquía. Así que aquí tenemos otro frente en el cual el presidente estadounidense está actuando aparentemente en contra de los intereses de Israel, porque en este tablero internacional las fuerzas kurdas del norte de Siria eran de alguna manera aliados de Israel. Ya hemos visto también que esa alianza podría haber sido también efectiva en la zona norte de Irak cuando se produjeron los ataques a Irán a mediados del año 2025 como zona de sobrevuelo seguro para llegar al país persa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí se están moviendo muchas fichas según los deseos de Donald Trump, pero que de momento parecen que están poniendo la posición del tablero bastante en contra de Israel. Los embajadores de la Unión Europea alcanzaron el domingo un amplio acuerdo para intensificar los esfuerzos para disuadir al presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los aliados europeos, al tiempo que preparan medidas de represalia si los gravámenes siguen adelante. Trump prometió el sábado implementar una ola de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero sobre los miembros de la Unión Europea, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Gran Bretaña y Noruega, hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia, una medida que los principales estados de la Unión Europea denunciaron como chantaje. Los líderes de la Unión Europea debatirán diversas opciones en una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves. Una de ellas es un paquete de aranceles sobre importaciones estadounidenses
por valor de 93.000 millones de euros, que podría entrar en vigor automáticamente el 6 de febrero tras una suspensión de 6 meses. El otro es el hasta ahora nunca utilizado instrumento anticoerción, que podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria, o restringir el comercio de servicios en los que Estados Unidos tiene superávit con el bloque, incluidos los servicios digitales. El paquete arancelario pareció contar con un apoyo más amplio como primera respuesta que las medidas anticoerción, donde el panorama actual es muy mixto. Bueno, vemos que, como decía el chiste, por si fuéramos pocos, parió la abuela, ¿no? Es decir, Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, no solamente no logra sacar adelante una solución para Ucrania, ni siquiera para la Franja de Gaza, sino que abre nuevos frentes, en este caso con sus supuestos socios en la Alianza Atlántica, en la OTAN, por la ambición de controlar Groenlandia, a pesar de que han habido movimientos y acercamientos de la Unión Europea para reforzar la seguridad en aquella isla continente que es Groenlandia. Sin embargo, pues las expectativas se vuelven muy complejas y parece que Donald Trump se empecina en llevar al límite, si no a la total ruptura, al tratado de la al Tratado del Atlántico Norte, el de la OTAN, y llevarse por delante a quien sea con tal de reforzar su idea de que Estados Unidos sea sinónimo de Norteamérica, incluyendo a Groenlandia y también, como paso siguiente, incluyendo al propio Canadá. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos porque es un personaje muy impredecible y también en ambos sentidos, es decir, no es que ya lo hemos visto con el tema de los aranceles a China y a Europa, que al principio recordemos que creo que a China eran del 65% y ahora han bajado drásticamente a menos de la mitad. También con Europa se ha suavizado el tema arancelario, pero siempre utiliza esta cuestión geopolítica como herramienta de presión para conseguir una especie de acercamiento que algunos interpretan como vasallaje a un poder cada vez más cercano al imperialismo clásico del siglo XIX que a las posturas que se habían ido tomando en los últimos 20 o 30 años. Pues así, con este comentario finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos con más noticias en una próxima edición.